Bienvenidos. Hoy nos vamos a ocupar de las consultas que con 4 líneas mutantes nos llevan como complementario terminal al hexagrama número 33, arquetipo de la retirada, constituido abajo por el trigrama Ken, la montaña, y arriba el cielo, significando ello de manera directa que todo lo material tiene un límite de caducidad, por decirlo de una manera práctica en términos inteligibles en el argot convencional. En cambio, la esencia celeste de lo creativo es inconmensurablemente alta. El nivel cualitativo es enorme. Esto significa, en términos del consultante, que el noble, con la suficiente perspicacia, ve de antemano, percibe el ascenso de lo vulgar y sabe que todo lo material tiene necesariamente que estar limitado. Mientras que él, ante este ascenso de lo vulgar, sabe pertinentemente retirarse a los ámbitos de su espiritualidad superior, como la energía trascendente de la que procedemos significa. Dentro de este contexto, la línea tercera, dentro de este contexto hoy iniciamos el abonamiento de consultas de 4 líneas con el arquetipo número 2, lo receptivo, la tierra, que conteniendo, digamos, una capacidad muy semejante a la de lo creativo, lo diferencia en que si va en seguimiento de lo creativo haya conducción, pero si la Tierra se adelanta, produce deformaciones monstruosas. Por tanto, sí en seguimiento lleva cabalmente al cumplimiento con abnegación, que es una de las características exigibles en el comportamiento del consultante que ha obtenido el hexagrama número 2. Abnegación para cumplimentar perfectamente lo que de manera receptiva ha debido recibir como ordenamiento de lo creativo. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva al 15, la cuarta al 16, la quinta lleva al hexagrama número 8 y la sexta al 23. La tercera línea de lo receptivo dice el texto tradicional oracular, le dice al consultante en relación a aquello que ha llevado al oráculo: no te debes mover inquietamente por adquirir notoriedad, por arribar a mejores entendimientos que no se fijan en ti según tú crees, y etcétera. Pero no debes permitir que estas motivaciones te hagan salir de la modesta posición que ya tienes otorgada y que en la que debes cumplimentar debidamente, como indica el complementario transicional, arquetipo de la modestia y del sentido de la justicia cósmica. La cuarta línea, que muta hasta el hexagrama 16, le sigue diciendo al consultante, ya es primera línea del trigrama superior, por tanto en el exterior, dice: a la hora de caminar, lo que tienes delante es bolsa atada, ninguna tacha, ningún elogio, pero esto, dice el texto tradicional, exhorta a andar con mucha cautela. Así, el complementario transicional, motivado por la mutación de esta línea, que es el arquetipo del entusiasmo, requiere fundamentalmente, de manera prismática para la consulta y el consultante, que afine el oído con profundidad
hasta poder captar de qué tenor va el medio donde se mueve, porque la bolsa está atada y hay que afinar el oído para no equivocar aquello con lo que uno pretende llegar. Cuando la finura del oído logre captar la sintonía que hay en el entorno, pues entonces empáticamente, haciéndose eco de ello, se permeabiliza y será el momento de poder unirse al discurso, al baile, a la danza y poder hacer marchar incluso, pero dentro de ese tenor. La quinta línea, dentro del contexto de lo receptivo, de la negación de lo receptivo, dice, tiene como complementario el hexagrama número 8, arquetipo de la solidaridad. Pero si lo unimos con el texto de la línea que dice ropa interior amarilla, es decir, significando nobleza, pero en el interior, que obviamente su manifestación debe ser en el comportamiento, no en la alaraca ni en la exhibición externa. De manera que esto llama la atención al consultante para que no sea frívolo a la hora de manifestar su solidaridad, sino que preste buena atención a que emane realmente de su interioridad como característica de su nobleza. Finalmente, la línea sexta, en este contexto de no adelantarse, previene al consultante de tal eventualidad por medio del arquetipo transicional 23, que es la desintegración. Dice, no vayas a rebasar los límites en los que te corresponden pararte. Si sigues el arquetipo del 23 con una única línea allá en arriba y todo lo demás débil, lo que va a producir es el derrocamiento de ti mismo o de aquello de lo que te ocupe, rebasando el orden de circunspección en el que puedes actuar con eficacia y con eticidad. De manera que antes que rebasarlo, como indica la contraparte positiva del 23, fomenta la base con generosidad. Así que llegamos al terminal que dice, ante el menor síntoma de descenso de lo vulgar, con perspicaz sentido de oportunidad, procúrate retirar. El siguiente eslabón lo iniciamos con el arquetipo de la dificultad inicial, la parturienta y el bebé que va a venir al mundo. Siendo ellos los sujetos principales de la acción, deben nombrar matrona o hospital donde la atiendan debidamente. Es decir, para la dificultad inicial es necesario tener ayudantes capaces para, en relación a aquello preciso, aquello que vamos a querer intentar, nos lo pongan en orden de luz y no de caos, como se nos presenta subjetivamente al consultante. Muta la primera línea que lleva al 8, la tercera al 63, la cuarta al 17 y la sexta al 42. Primera línea de la dificultad. Dice, es natural que en principio vacile si eliges esto o aquel otro camino, pero tienes necesidad de saber solidarizar, como indica el complementario transicional. Ciertamente deberás pensártelo bien, si tienes dudas, incluso considerar otra opción. También debes saber si eres capaz de unirte como cabeza o central, izquierdo, derecho o en la saga. Y con una advertencia, no te demores excesivamente, no vaya a ser que ya se haya cerrado el núcleo de aceptación. En fin, esto para la primera línea de la dificultad inicial.
Por la tercera, hay una advertencia importante. Le dice al consultante: oye, por tu gusto, no te vayas a perder sin guía en el bosque, como la Caperucita del cuento. Te vas a encontrar en vergüenza, en humillación propia, porque es tu propio deslinde del máximo estiramiento de la paz, que indica el ir por el camino correcto, como ilustra el hexagrama transicional 63. Has estirado la paz en su maximización yendo por la línea correcta. Si te atreves por tu gusto a meterte a donde pretendes, pues te vas a encontrar en vergüenza. Sería humillante. La cuarta línea ya es primera del trigrama superior y se supone que el consultante ya ha asumido los consejos de manera pertinente. Lo ha estudiado, lo ha analizado, se ha visto en relación a sus pretensiones y ahora con la cuarta línea dice, el texto le dice: por encima de tu inflado orgullo personal, debes saber superar tus prejuicios y admitir la ayuda que tiene ya ofrecida de antemano, que es conformar al camino del tutao en las circunstancias actuales, como indica el complementario transicional, hexagrama 17, la conformación con el momento actual del Tao, de consultante y objeto de la consulta. La línea sexta, que también muda, dice: no vayas por el muro del extrarradio a voltear y quedar tendido derramando lágrimas de sangre, como dice el texto tradicional. Levanta, como indica el complementario, que dice el arquetipo número 42, la capacidad de estimular el propio carácter, deslastrándose de los elementos de vulgaridad que nos han hecho rebasar los límites y caer en esta situación desventurada en la que estamos. De manera que, con pertinente don de oportunidad, de lo bajo te debes saber retirar. El siguiente contexto lo iniciamos frente a la ignorancia juvenil, representada por lo establecido que en el magisterio y el consultante con su propuesta, el joven caudal que debe adecuarse a la orografía tanto espiritual como moral y legislativa del entorno en el que ha de abrirse camino con docilidad paulatinamente, conforme le va indicando la montaña. Dentro de este contexto mutan la línea segunda, que lleva el hexagrama 23, la tercera, que lleva el 18, la cuarta, que lleva al 64, y la quinta al 59. La segunda línea de este contexto de la ignorancia juvenil considera al consultante con su consulta apto para soportar la prueba inicial dentro de un contexto determinado. Obviamente deberá saber soportar los malos acabados de la impericia y deberá, sin embargo, saber fomentar la base con generosidad. El joven tiene capacidades, no obviamente como un maestro, pero sí, si se la fomenta con generosidad, pues puede que en su día llegue también a hacerlo. La cuarta línea, que lleva al 64, tiene una advertencia importante. Dice: pero si es corto de luces y además empecinado en seguir su capricho, su cerrazón, el magisterio no se va a poner a discutir con él y deja que el joven salga
y pruebe su propia medicina, antes incluso de llevar a término la consumación, como indica el complementario transicional, hesagrama 64, antes de la consumación. Todavía le queda un cruce helado por el que debiera moverse, no con esa cabezonería y empecinamiento, sino con la cautela del legendario zorro de la leyenda, que oculta cada paso minuciosamente, sin atreverse a correr por encima del helado de la corriente. La línea quinta, que también muta, dice, dentro de este contexto de aprendizaje, que lo tiene el consultante un poco complejo, pero si ha seguido los dictámenes y las imágenes pertinentes de los transicionales, pues finalmente, si con adecuada plasticidad se presta a la mano del magisterio, pues ayudándole a disolver su propia egoticidad, también lo propicia para que, disolviendo el ego, como indica el 59, en virtud de una alta radicalidad esencial, pueda realmente adquirir más campo de conocimiento humano. Así que, con pertinente oportunidad, sábete con mesura retirar del ascenso de lo vulgar. En el siguiente eslabón nos encontramos al campesino en el arquetipo de la espera. Las nubes están arriba, él, entre tanto, tranquilamente juega con los amigos, toma una copa y prepara los aperos, esperando que se produzca la lluvia que no puede lazar y ordeñar. Dentro de este contexto, el diagrama número 5, arquetipo de la espera, muta la línea primera llevando al 48, la segunda al 63, la cuarta al 43 y la sexta al 9. Primera línea de la espera. Dice, espera en la pradera. Alude a las antiguas praderas que había antes de entrar en las murallas y las puertas de las ciudades, donde todos los viajeros se encuentran, pero de una manera descomprometida, porque cada uno se supone que va a su labor específica. Por tanto, sin adquirir compromiso y departiendo y compartiendo los fundamentos elementales, el pozo, el agua, como nos indica el complementario transicional. Ahí nada más. La línea segunda, que lleva al 63, ya proyecta la imagen, el foco sobre el consultante y su proyecto un paso más adelante, que ya es arena movediza. Si no pierde el sentido de finalidad y toma conciencia de que ya está en un terreno movedizo, habrá estirado la paz, como indica el complementario transicional, hesagrama 63, hasta su maximización posible. Por lo tanto, ya no es posible avanzar más. Está en inestabilidad. Hay que conserve la finalidad y procure no hundirse. La cuarta línea detecta en el ánimo y en el proyecto y en el ánimo y o en el proyecto del consultante una obcecación, como nublado en un pozo de pasiones, y le dice: sal, sal, sal de ese pozo de obcecación, porque te gobierna, tienes una energía potencial, pero el elemento rector en la cabeza es un vicio, es una debilidad que debes saber superar adecuadamente, no con violencia, tampoco solapándote
escurridizamente, sí con un enérgico movimiento en un sentido positivo, porque la cuestión es que si sigues ahí amenaza un desbordamiento grave. Voz de alarma, date por alarmado. La sexta línea dice, mas si la ilusión ya es la última, y en el contexto de la espera, mas si la ilusión que esperaba no se llega, por tanto, a materializar, que no se va a materializar según los deseos primarios, el contexto tradicional por medio del hexagrama 9, que es el arquetipo de la fuerza domesticadora de lo pequeño, el refrenar los impulsos de lo creativo en su estado crudo, y se dirige este escrutinio de la razón y la suavidad a tu propio carácter para desproveerlo de esas aristas ariscas que tiene y darle vaselina y cera para que encaje perfectamente en el puzzle contextual donde debe realmente servir. Así que en cuanto a lo vulgar comience a trepar, con mesura, firmeza y sentido de oportunidad, a retirar. El siguiente hexagrama es el arquetipo, yo lo llamo de la universidad de la vida. Realmente alude al contexto cultural que contiene nuestra civilización, donde se atesoran todos, digamos, los textos sagrados, técnicos y de todo orden, en función de los cuales la energía primitiva de lo humano en bruto, intercambiando dentro de la facultad según su naturaleza e inclinación, por una facultación pertinente, pues adquiere dotes para servirse a sí mismo y poder ganarse la vida en la comunidad adecuadamente. Este es el contexto de partida, el 26, el gran transformador, la fuerza domesticadora de lo grande. Muta la línea primera hasta el hexagrama 18, la segunda al 22, la cuarta al 14 y la quinta al 9. La primera línea dice, en principio te has equivocado, ha echado el trabajo a perder, no es la vía por la que debes proseguir. Párate, vuelve sobre el tiempo que se te ha colado esta idea o este proyecto subrepticiamente por dejarlo entrar y tú con un aquietamiento impropio has permitido que se cuele. Detéctalo, corrígelo y cuando lo pongas en marcha el nuevo proyecto, vigílalo para no equivocarte otra vez y desviarte. La segunda línea insiste sobre lo impropio de querer avanzar por esa línea. Con el complementario transicional, que es arquetipo de la gracia, le dice lo que tienes delante es un espejismo. Más te valdría sacar el buje del coche o tirar las llaves antes que pretender ir detrás de ese espejismo, que es lo que representa en este caso transicionalmente el arquetipo de la gracia. Que ciertamente en el ámbito de la naturaleza aquello que embellece merece la pena, pero en el ámbito de lo humano implica muchas veces especulaciones inadecuadas, espejismos que se viven por una u otra razón y que enmascaran el fondo de realidad, como es el caso de esta línea. La cuarta línea, que lleva al 14 y que es ya la primera en este contexto de domesticación, por así decir, de los impulsos brutos, lleva al 14, le dice al consultante, por corresponsabilidad con la posesión que está predeterminada por el destino, que debieras poder corresponsabilizarte con ella,
Pon prevención al brote de ferocidad antes de que salga fuera y se endurezca, como el arquetipo tradicional literalmente habla de la tablilla que se le pone al joven toro para que sepa que cuando mayor que su acorneo tiene una eficacia nula y por tanto pierde esa costumbre de acometer. En este caso, una prevención pertinente para que el consultante no pierda los caudales potenciales. La quinta línea todavía el oráculo le recomienda al consultante que por medio del escrutinio de la razón en la energía visceral que puja por alcanzar forma, que penetre hasta el fondo del carácter y lo modifique, quite todos los perfiles, pero a fondo. De hecho, el texto habla de un jabalí capón por demás. De manera que es una penetración en profundidad para quitar la propia raíz del mal, de los impulsos inadecuados para aquello que debemos hacer. Así, ante el ascenso de lo vulgar, con premura y mesura, te debes saber retirar. El siguiente arquetipo es el 27, el de la alimentación, primera línea yang y la última, toda la demás abierta como la comisura de los labios, una boca abierta. Arquetipo de la alimentación, de lo materialmente fungible, pero también de lo que espiritualmente creemos y proyectamos y de lo que intelectualmente introyectamos y proyectamos en todo orden de cosas y de relaciones. En la línea primera lleva el hexagrama 23, la tercera al 22, la cuarta al 21 y la quinta al 42. La primera línea del arquetipo de la alimentación le dice, me miras a mí con la comisura de los labios caídos, embobado mientras dejas escapar tu tortuga mágica. Para nada, eso es indigno. Mira el complementario transicional, que es el derrocamiento que va a producir el continuar tú en esa oscilación. No puedes avanzar así. En cambio, ¿cuál es la contraparte del 23? Fomenta con generosidad esa propia tortuga mágica que te corresponde por destino, por Tao, alimentar adecuadamente. La línea tercera lleva el hexagrama 22 y ya asumido lo anterior, ahora vemos al consultante muellemente establecido en un jardín y húmedo, en un húmedo verde. Y el texto le dice, cuidado, que esa confortabilidad también te puede propiciar que caigas en la decadencia, que caigas en la molicie y sin darte cuenta se va a dar todo al traste. El 27 con la 22, perdón, no, rectifico. La línea que muta después de la primera que lleva al 23 es la tercera que lleva al 22. No es la del muelle jardín, sino la he confundido con el 22, que es el complementario transicional. La tercera línea del 27 implica, así como la primera era el resultado de desatender las propias capacidades envidiando la del vecino, aquí la propensión a querer alimentarse de una manera viciosa, digamos de golosina o en un aspecto igualmente grave, aunque más tóxico desde la perspectiva, bueno, tóxicos son los dos, pero la heroína, las drogas, cualquier tipo de droga, la que sea, no es adecuado, no es para nada pertinente, es humillante querer alimentarse de eso. De manera que lo que viene es el 22 como arquetipo transicional de esta línea, que dice lo que estás viviendo es un espejismo. Cuando te metes algo y lo que estás es
flipando, permítanme el término, ¿no? No es manera correcta de alimentarse. Te has desviado demasiado de la manera correcta de la alimentación. Así que la primera línea de mutación del trigrama superior, la cuarta que también muta y que lleva al 21, dice, debieras estar como un tigre agazapado esperando que pase la presa porque tiene su vientre rugiente, pero es que además sus cachorros están esperando la alimentación adecuada, no fruslería. De manera que establece un claro proceso para eliminar aquello que se entromete en tu manera correcta de alimentar, como implica el 21. Morder tajantemente para desobstruir el correcto proceso de alimentación al que te debe. La línea quinta, dentro del hexagrama 27, dice, suelta lastre de vulgaridad. Tenemos propensión, tenemos sentido de obligación de alimentar, pero sin embargo también tenemos sentido de las carencias para producir la manera correcta de alimentación. De modo que el texto nos dice, suelta lastre de vulgaridad y desvíate para estimular una manera de alimentar más adecuada, como indica el hexagrama 42, fomenta la superioridad del carácter deslastrándote de elementos de vulgaridad. El texto tradicional dice, el noble donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defecto procura deshacerte de ello. Y es lo pertinente en este caso. El complementario terminal, además, dice, atiende con justo sentido de oportunidad cuando con mesura y firmeza de lo vulgar es deber saber retirar. El siguiente arquetipo, perdón. El siguiente eslabón lo iniciamos con el 29, arquetipo de lo abismal, el peligro, también del magisterio fertilizador del agua, que fiel a sí misma, discurre sin arredro, transparente, pero por donde el terreno circunstancial le indica. Por allí por donde la gravedad le abre paso, con sencillez por allí fluye. Esta es la manera de evitar los peligros. La línea segunda lleva el hexagrama número 8, la tercera al 48, la cuarta al 47 y la sexta al 59. La segunda línea del 29 dice, procura no hundirte, bracea por solidaridad con aquello con lo que estés comprometido, con tu propia vida, por ejemplo, pero nada más que para mantener la cabeza fuera del agua. El complementario transicional es el 8, solidaridad. La línea tercera, dentro de este contexto de peligro objetivo que implica el hexagrama 29, dice, te encuentras consultante entre la espada y la pared. Para atrás no puede y para adelante tampoco. De manera que mantente en el terreno de lo elemental, perdón, como indica el complementario transicional, hexagrama número 48, que alude al agua del pozo. Es básicamente la forma de la alimentación de todos los seres, pero no tiene exigencias específicas o sofisticadas. Exhorta, eso sí, a compartir, como dice el dicho popular, el agua no se le niega a nadie, pero en lo elemental. Y esto es lo que se requiere para que esta criatura que está entre la espada y la pared se conforme ahí en el contexto de lo elemental, ni corto ni largo. La cuarta línea, que muta también dentro del contexto
de lo abismal, pues que es al mismo tiempo primera línea del trigrama superior, dice no más que poco a poco, como quien va abriendo o horadando, porque entra una rendija allí donde está, por una rendija entra un poco de claridad y poco a poco va escarbando para hacer la oquedad mayor y finalmente pueda entrar la luz, pero de momento, como dice el texto tradicional, que se conforme el consultante con una escudilla de agua y otra de arroz alcanzada por el ventanuco. Esto, según el complementario transicional, esa grama 47, la opresión, la desazón y el agotamiento, pero que es arquetipo de prueba del carácter, es efectivamente lo que significa este estado que debe poder superar el consultante como prueba de su carácter en relación a la consulta que ha hecho. Finalmente, incluso puede salir crecido de haber tenido que soportar estas privaciones como uno más dentro de la multitud y atenuando el rencor o haciéndolo desaparecer, porque no tiene sentido rebelarse contra el destino. La línea sexta, dentro del contexto en el que estamos, le dice al consultante, no te dejes, apareces enredado como en prisión entre sogas y maromas, pero que no son más que tus propios vicios y pasiones. De manera que por medio del 59, que es el arquetipo de disolver, de volver el razonamiento hacia el interior para disolver los encastramientos, los enrocamientos egoicos en el interior, en virtud de unas vinculaciones mucho más elevadas de la humanidad, poder alcanzar mayor campo efectivamente de humanidad. Así que ante el ascenso de lo vulgar, debes con mesura y oportunidad saber retirar. El siguiente arquetipo es el del poder de lo grande. 4 líneas yang entrando y 2 líneas yin que a las que están empujando las yang. De manera que el poder de lo grande. Pero el poder de lo grande no se caracteriza como pudieran creerse con una demagogia populista en hacer lo que me dé la gana, para nada, o en seguir progresando de cualquier modo. Insisto que para nada. Fundamentalmente, un poder de lo grande lo que tiene buen cuidado es de no pisar un camino que no sea debido pisar. Dentro de este contexto se mueve la línea primera que lleva al 32, la segunda que lleva al 55, la quinta que lleva al 43 y la sexta que lleva al 14. La línea primera del 34. Remito a los oyentes al contexto inicial de la estructura. En principio, pretender avanzar desde la planta del pie, desde el dedo gordo del pie, por un impulso de tan baja estatura funcional, no tiene sentido. No hay un verdadero poder para avanzar. Como indica el complementario transicional, el Sagrama 32, la duración, arquetipo de dar duración al carácter, dale duración, deja que las energías se vayan asentando con durabilidad, sin emprender obviamente. La segunda dice sobre la anterior, de ese modo, cuando la fuerza se haya llegado a desarrollar de manera centralizada, como indica la posición de la línea en el trigrama inferior, pues sin arrogancia y con plena justicia, con pleno sentido de justicia y sin tristeza, podrá poner lo que tiene en el interior con energía en el exterior, como indica el transicional, esa grama número 55, arquetipo de la plenitud. La quinta línea, que también muta, ya está abierto.
Aquí mm, los antiguos residuos del empuje bruto y de de la belicosidad no tienen cabida. Si acaso son residuos de una debilidad que sería malo que nos gobernara y que es propicio superar con un enérgico sentido, un paso en un sentido positivo, sin violencia y naturalmente sin enmascarar las propias deficiencias. La sexta línea dice, en fin, con lo que no hay que dejarse enredar, antes bien, con aquel sentido de belicosidad, no te vayas a apartar de de lo que debes, no te vayas a apartar del poder de lo grande, del sentido de responsabilidad y vuelvas a cometer de pon totalmente los residuos de belicosidad por mero sentido de corresponsabilidad con tu posesión, que es grande, como indica el complementario transicional, esa grama número 14. De manera que sábete con oportunidad y mesura retirar del ascenso de lo vulgar. El siguiente eslabón nos lo encontramos en medio de la oscuridad. Arquetipo número 36, el oscurecimiento de la luz. Lo que prevalece en el medio es lo vil, de manera que en una tesitura semejante, lo mejor que puede hacer el consultante, así a priori, en el contexto general, es pasar anonimadamente entre la multitud, no hacer brillar cuando prevalece lo vil, que no tiene sentido querer descollar por brillantez de nobleza, porque sería seguramente arrollado por lo vulgar. Esto del contexto. Ahora obviamente tienen prioridad las líneas que deberemos ver con atención. La primera nos lleva al hexagrama 15, la cuarta al 55, la quinta al 63 y la sexta al 22. Primera línea del ocultamiento de la luz. El noble hace un intento de elevarse, pero inmediatamente el vulgar lo caza y él tiene que plegar las alas y bajar y mm, tomar asiento encima en la misma hospedería que el vulgar, sabiendo soportar pues todo tipo de crítica. El texto tradicional dice que durante 3 días no come nada, pero que en su interioridad no pierde su objetivo. Y con esta bajada y esta capacidad de soportar, lleva a la circunstancia a equilibrar con modestia, como indica el complementario transicional, arquetipo de la modestia. La cuarta línea dice así, ya cerca pues del corazón del mar, de su secreta intención, se llega a enterar. Y por tanto, claro en el interior, puede de poner pie para escapar del portón donde está alojado pese a su voluntad. Esto viene dado por el arquetipo transicional de la plenitud. Nos van a llegar noticias de aquello que se cuece contra nosotros y cuando lo tenemos claro, pues sin tristeza nos ponemos en movimiento, es decir, con alegría para escapar de ese acecho. En cambio, la quinta línea nos dice que no podemos huir totalmente de la gravitación de ese mal, que es potente y nos tiene encadenados de algún modo en el que sin embargo estamos autorizados hasta simular locura. Ciertamente no podemos escapar de ese orbitaje, pero no estamos obligados a la villanía y por tanto podemos fingir hasta locura para no colaborar con los despropósitos del entorno en el que nos encontramos, que está significado por el hexagrama 63.
el haber estirado la paz en estas circunstancias hasta su maximización, hasta ida. La sexta línea que también muta, lo que sí ciertamente no dice lo trascendente, es que aquella fuerza que un día pudo haber ascendido para bien, se desvió y lo ha hecho para mal. Pero como lo negativo, la fuerza oscura necesariamente acaba por consumirse a sí misma, es lo que le espera a esta con un estallido de luces, como indica el complementario transicional, el 22, que acabará en 22 en un espejismo. Que fue un espejismo lo que pudo haber sido y no es, pero que pronto vendrá a acabar. Entre tanto, de lo vulgar con sentido de oportunidad, firmeza y mesura, te debes poder retirar. El siguiente arquetipo es el del antagonismo. El antagonismo tiene unas características importantes, no obstante, el convivir con otra persona o encontrarnos con un criterio ante un proyecto en el que por las divergencias mentales no es posible que sea grande, pero no evita ello que sí podamos ir a lo posible, dentro de naturalmente conservar la propia mismidad y naturalmente respetar la de los otros. Dentro de este contexto, lo muta la línea primera al 64, la segunda al 21, la tercera al 14 y la quinta al 10. La primera línea. Dice, estamos en el principio de la estructura del antagonismo. Dice, no debes correr tras aquello que ahora mismo de momento has perdido, o se va, has perdido la confianza, o has perdido la oportunidad, que no corras tras ello y sin embargo tampoco te vayas a liar con quienes oportunistamente se te quieran aliar con una finalidad no pertinente. Piensa, como indica el complementario transicional antes de la consumación, que el objetivo está todavía lejano y que debes cruzar un río helado con la cautela y circunspección del zorro legendario y adécuate a esta situación. La línea segunda, muta y lleva el diagrama 21. Dice, cierto que de modo directo no te resulta posible encontrarte con tu par, pero de alguna manera te vas a poder encontrar, aunque sea en un callejón, no en el ágora, no en el sitio público, no abiertamente, pero sí en un estrecho callejón y podrás con él morder atravesando el hueso que impide la manera correcta de informar el proceso, la agenda, la forma de trabajo, la forma de alimentar lo correcto. La línea tercera, que también muta dentro del contexto del antagonismo, dice, ciertamente no ha habido la posibilidad de un encuentro para pacificar bien y los elementos encontrados. Pero esto no significa que necesariamente deba haber un mal fin. Si no perdemos el sentido de la finalidad y el sentido de la corresponsabilidad para con la posesión con la que pretendemos gobernar o compartir o emprender, podremos finalmente pues, arreglar las circunstancias, este encuentro de desavenencias iniciales. La quinta línea, sobre la anterior, central del trigrama, pues dice, si ya este barrunto interior viene a tu propio encuentro, es como si el compañero leal viniera a tu encuentro, ¿cómo no ir al encuentro de ese compañero que viene para ayudar? Es lo que indica el porte, que es el hexagrama transicional complementario de esta línea de mutación. De manera que aprende a de lo vulgar retirar con firmeza y oportunidad
en cuanto percibas que comienza a avanzar. El siguiente arquetipo es el de la liberación. Lo componen abajo Kan, el peligro, lo abismal, y arriba Chen, el trueno, el pie del primogénito, salvando las circunstancias, con generosidad y tendiendo a no demorar los procesos, sino a integrarse pronto a la vida cotidiana. Dentro de este contexto muta la línea segunda que lleva al 16, la tercera que lleva al 32, la quinta que lleva al 47 y la sexta que lleva al 64. La línea segunda del 40 dice: debes saber desenmascarar a los zorros impostores hasta lograr conectar y empatizar con el verdadero ritmo del entorno circunstancial en el que pretendes o debieras poder conectar. Pero para ello debes afinar, obviamente, el sentido del oído. Con el complementario transicional de esta línea es el 16, el entusiasmo, el espíritu de la música, y que exige una finura de oído para no ir desbarrando inadecuadamente. Es decir, en este caso de la línea, para desenmascarar. Hay que tratar de captar el ritmo de fondo para poder hacer marcha. La tercera línea, que también muta y que lleva al hexagrama 32, le dice al consultante: mira, no es momento de hacer alarde de bienes y te muestres como un nuevo rico, no siéndolo, no eres rico, y lo que tienes debiera saber preservarlo con mayor sentido del tiempo para darte durabilidad, como indica el complementario transicional. Arquetipo de dar duración al carácter sin exhibiciones expuestas. La quinta línea central del trigrama superior dice: desarraiga de tu interior ese nudo de vinculación con lo vulgar. No te importe lo que hagan los demás con su propia vida. Aquí es la tuya y su esencia central la que está en juego. El complementario transicional, que es el 47, arquetipo de la desazón, lo que viene realmente es a probar la validez y resistencia de tu propio carácter, que si lo superas adecuadamente, sin discursos racionalistas, a mí me correspondería mejor destino, no, tú desarraiga tu mal, saldrás humanamente mejor redimensionado y habrás aprendido a disolver el rencor contra el destino. Con la sexta línea, ya la línea cumbre del hexagrama de la liberación, pues se supone que ha recolectado todos los elementos necesarios para producir la liberación. Sabes dónde está el objetivo, tienes por delante efectivamente todavía el río helado que cruzar del hexagrama 64 antes de la consumación. No vas a correr como el inexperto zorro locuaz que se hunde, sino con los elementos que has atesorado hasta esta altura, según las líneas complementarios transicionales, pues vas a atender un puente con cautela para poder cruzar en pro de la consumación de tu trabajo. En cuanto lo vulgar comience a atisbar, con firmeza y mesura te debes saber retirar. El siguiente arquetipo es el esfuerzo de empujar hacia arriba, que tiene el esqueje cuando rompe la carcasa de la semilla y se orienta necesariamente conforme a su modelo de alimentación, que es, y en todo sentido,
de la fotosíntesis del Sol. Se orienta hacia el Sol con su propio esfuerzo. Tiene un modelo a seguir y en pro de ese va acumulando a pequeños pasos. Esquivo esta piedrecita y sigo por este vacío empujando hacia arriba. Dentro de este contexto, muta la línea segunda que lleva al 15, la cuarta que lleva al 32, la quinta que lo hace al 48 y la sexta que lleva al 18. La segunda línea del 46 le dice al consultante: puesto que realmente eres una persona seria y fuerte en tus convicciones y aquello que pretende es honesto, y pues no te costará mucho hacer un pequeño sacrificio para equilibrar los extremos. El complementario transicional así lo pide, que es la balanza cósmica, que lo vacío no esté vacío y que lo demasiado lleno no esté demasiado lleno. Modestamente. La cuarta línea en mutación que lleva el hexagrama 32 y que ya es primera del trigrama superior, le dice al consultante: al ayudante meritorio, a este ayudante especialmente meritorio, será pertinente que lo suba al propio panteón familiar. Esta paráfrasis se refiere a que en la antigua China de los shows se elevaba al propio panteón familiar a los ayudantes capaces. Y esto es lo que debe hacer el consultante, dándole duración al carácter, que es el arquetipo que promueve la línea. Dar duración al carácter, como la tiene el matrimonio, que conociéndose de joven llega a la ancianidad, si el cielo lo permite, sin haber perdido el norte. La línea quinta, que muta también en este empujar hacia arriba, le dice al consultante: en el avance, sin embargo, no te debes ufanar y tratar de saltarte los peldaños. No. Trabaja en base a lo elemental, que es el establecimiento del pozo, que es una exhortación colectiva, pero de los elementos fundamentales de la vida, no demasiado complejos y sofisticados. Paso a paso sobre ello. La siguiente línea le dice al consultante: ojo, que te vas por el extrarradio. Sé perseverantemente atento a la corrección de tu pisar. Y por lo pronto, como tienes el arquetipo 18 del trabajo en lo echado a perder y andas por las afueras, analiza cuando se te ha colado esta debilidad, corrígela y procura no volverte a desviar. Así que atiende con oportunidad a de lo vulgar, con firmeza y mesura, poder retirar. El siguiente arquetipo nos llega con la conmoción, doble trueno. La providencia se nos muestra produciendo temor, pero no para atemorizarnos, sino para que analicemos nuestra esencia, no la diremos, como no la tira el primogénito oferente del arquetipo, pero sí que nos deshagamos de todo aquello que es improcedente en un camino correcto. Dentro de este contexto muta la línea primera, la tercera, la quinta y la sexta. La primera línea lleva al hexagrama 16 y sorprende al consultante muy pronto, en el principio de la estructura. El texto tradicional le dice al consultante: el destino le toca a uno antes que a otro. No, el destino le toca a unos antes que a otros, de manera que escruta tu esencialidad y analiza, procura empatizar con el debido porte que tienes con el que incorporarte al mundo. El hexagrama transicional de esta línea
es el 16, que es la finura, requiere la finura del oído del músico para no desentonar. Y en esta primera línea lo que está pidiendo es acepta la conmoción de esta manera tan pronta, no tires tus verdaderos dones, pero afina el oído para no desbarrar en el entorno que te toque irte desenvolviendo. La línea tercera lleva el hexagrama 55 y le dice al consultante, si actúas con agilidad, si tienes fondo para encajar y agilidad para mover la cintura y prontitud en la técnica de utilizar la claridad en la aplicación de justicia, pues podrás ir devolviendo adecuadamente a las invectivas, respondiendo adecuadamente a las invectivas que te llegan. El complementario transicional el 55, y de cuando las cosas están claras en el interior, replica con celeridad en lo exterior. La línea quinta en mutación también, que lleva el hexagrama 17, dice la movida va y viene. Es decir, no solo te van a alcanzar un golpe como al principio, sino varios. Pero si no pierdes la centralidad y te ocupa, no va a haber pérdida, sino conformación con las circunstancias dadas, como indica el complementario transicional, que es el seguimiento del propio destino en este momento adecuado del consultante y su proyecto. La línea sexta, sin embargo, dice, no te dejes llevar por el entorno, por esa movida inquietante, te van a salpicar ciertamente la espalda, pero tú debes conservar tu propia manera de procesar el proceso, de quitar los obstáculos del medio para que la nutrición sea la correcta. No te dejes influir. De manera que con firmeza y mesura de lo vulgar te debes saber retirar en cuanto comience a asomar. El siguiente arquetipo es el del recreo con los pares, la regeneración entre pares. No con los colegas de la calle, ni con los vecinos, ni siquiera con los compañeros de labor, sino con aquellas personas que uno selecciona de manera selectiva y con quienes intercambia apoyos. Obviamente evitando en este contexto el llegar a una excesiva o degradante familiaridad. Dentro de este contexto muta la línea primera que lleva al 47, la segunda que lo hace al 17, la tercera que lleva al 43 y la sexta que lleva al 10. La primera línea de estar con los pares. Dice, si con lo que al pasar te llegas a contentar en tu prueba del carácter, no vas a tener dificultad en saberla asimilar y superar saliendo crecida de ella. El complementario transicional, efectivamente, es el 47. Prueba del carácter. La segunda línea dice, y si serenamente además te mueves dentro de este contexto, con tu destino en paz, sinceramente y llanamente vas a poder conformar. Lo vulgar no se te va a acercar siquiera. El complementario transicional de esta línea es el 17, la conformación con el propio Tao. La línea tercera tiene una advertencia. Oye, consultante, no vayas, sin embargo, a dejarte llevar por lo primero que llega, porque ello significa una vacuidad de tu espíritu. Y entonces cualquier distracción te lleva y eso es totalmente inadecuado porque significa que te gobierna la debilidad. Y debes tomar nota de que hay que desalojarla sin violencia, pero sin propio enmascaramiento de las propias deficiencias, tomando un enérgico movimiento en sentido positivo.
La línea sexta, en este contexto de paridad, pero que también tiene su riesgo, hay una muestra pavonosa en la puerta de la ciudad, en la puerta de nuestro propio hogar, nos pavoneamos veleidosamente ante los influjos que llegan y que van. El texto dice, tu vida, si dejas el destino ir de tu mano, es cosa tuya, pero lo adecuado es ceñirse al porte correcto en el mundo, como indica el complementario transicional arquetipo del porte, esa grama número 10. Así que en cuanto presientas al vulgar acechar, con firmeza y mesura te deberás retirar. El siguiente hexagrama, 61, la verdad interior, último eslabón de nuestra clase de hoy, está abierto en el centro. Debajo está compuesto por el trigrama Tui, los serenos, y arriba sobre el Sun. Entre ambos, un hueco para admitir sin prejuicio aquello que debemos analizar. Serenamente y con razonamiento profundo hasta asimilarlo en el propio metabolismo, por así decir, y finalmente ya sí podrá surgir como una verdad transformadora con carácter propio. Muta la línea primera que lleva al 59, la segunda que lleva al 42, la tercera que lleva al 9 y la cuarta que lleva al 10. La primera línea del 61 le dice al consultante que está en la base estructural, estar dispuesto a marchar sin segundas intenciones, disolviendo la egoticidad en base a un elevado criterio, vas a poder permitirte abarcar más campos de humanidad. La segunda línea dice, si con generosidad, además, alza tu copa para estimular al entorno, como indica el complementario transicional, el 42, la capacidad de estimular por excepción propia, dejando atrás lo vulgar y estimulando el crecimiento de lo superior, pues adelante. La tercera línea dice, sin embargo, lleva el hexagrama número 9 como transicional, dice, sin embargo, no debe anímicamente fluctuar entre aquellas alegrías que vienen y cuando las alegrías se van. No, esto implica que no tienes tu centro bien establecido en ti mismo. De manera que coge el foco del 9, el hexagrama de la fuerza domesticadora de lo pequeño, en que puja la energía bruta abajo, pero que en términos prácticos lo que significa es refinar por medio del razonamiento hacia el interior las propias características, las aristas, el mal acabado del ebanista o del orfebre, para que finalmente en la tesela, la pieza del puzzle, encaje adecuadamente, tome anclaje en sí mismo y no fluctúe por lo que viene y lo que va. La cuarta línea del 61 dice, en su momento deberás incluso saber prescindir de los que han sido tus colegas, el parvulario, por un seguimiento de carácter superior. El noble abandona aquella junta que le ha sido habitualmente placentera, porque ello es lo que exige su porte en el mundo en el momento presente. De manera que ante el atisbo de lo vulgar, con firme mesura te debes poder retirar. Y con esto, pues, terminamos la clase de hoy. Gracias por vuestra atención.